Bueno, acabamos de resolver el problema de la turbina Pelton para un sistema de referencia que se mueve de forma solidaria con la pala de la turbina, ¿no? Y un volumen de control que no se mueve respecto de ese sistema de referencia. Vamos a ver ahora cómo hubiésemos resuelto el problema si hubiésemos utilizado un sistema de referencia estático. Es decir, imaginad que hubiésemos elegido un sistema de referencia que no se mueve, ¿no? Y por lo tanto la velocidad de ese sistema de referencia es cero. ¿Cómo tenemos que resolver entonces el problema en este caso? Bueno, pues en ese caso sí que tendremos que poner un volumen de control que se mueva respecto de ese sistema de referencia, porque esta pared de aquí, S sub P, siempre tiene que estar en contacto con la pala, y la pala se mueve a una velocidad de omega por R, ¿no? Porque se mueve con el rotor de esa turbina. Bueno, vamos a ver cómo cambia eso nuestro problema. El resultado pues tendrá que ser el mismo, pero tendremos que ser cuidadosos al trabajar con las ecuaciones de conservación. Vamos a empezar con las velocidades de las diferentes superficies del volumen de control, ¿no? El volumen de control es el mismo, lo definimos de la misma forma, pero ahora las velocidades en sus superficies de entrada y salida pues cambiarán. Vamos a ello. Primero, velocidad del volumen de control. Vamos con la superficie de las paredes. Pues la velocidad del volumen de control que se tendrá que mover con la pala de la turbina respecto de un sistema de referencia que está quieto, pues tiene que ser igual a omega por R. Si lo ponemos en forma vectorial, en dirección X, ¿no? Se mueve hacia la derecha, en dirección X positiva. Lo mismo sucede con la velocidad del volumen de control en la entrada con la velocidad del volumen de control en las superficies libres y con la velocidad del volumen de control en la salida. ¿No? Es decir, todo el volumen de control se mueve de forma solidaria con la pala respecto de este sistema de referencia estático. Bueno, pues vamos a resolver las ecuaciones de conservación teniendo en cuenta este volumen de control y este sistema de referencia. Comenzamos con la ecuación de conservación de masa, ¿no? Vamos a resolver la fuerza del chorro sobre la pala. A partir de ahí, para obtener el par, la potencia, las reacciones y la velocidad de giro que produce potencia máxima, pues todo ese procedimiento sería exactamente igual que como hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Por lo que lo único que vamos a hacer en este vídeo es calcular la fuerza que el chorro ejerce sobre la pala en estas condiciones que tenemos aquí para este volumen de control y para este sistema de referencia, ¿no? Vamos allá. Ecuación de conservación de masa, igual que antes, densidad del líquido es constante, el volumen de control no cambia con el tiempo, ni se hace más grande ni se hace más pequeño, el volumen no cambia, luego la derivada temporal de lo que hay aquí dentro es cero, el problema es estacionario, ¿no? En la superficie de las paredes no puede ser atravesada por el fluido. Luego esta V menos VC no es más que la velocidad relativa, ¿no? Pues esa velocidad pues no atraviesa a esta superficie S sub P. Luego esto es cero. Igual pasa en la superficie libre del líquido. Esa velocidad relativa del fluido ahí no atraviesa esta superficie, es perpendicular. Luego esto también es cero. Y solo es distinto de cero en S1 y en S2. Y empezamos a resolver de la misma forma que antes. Empezamos en S1, densidad del líquido constante y conocida, ρ. V menos V sub R, cuidado ahora, porque la velocidad de entrada es la absoluta.
respecto de este sistema de referencia que está quieto es la misma que tenemos aquí. Esta velocidad es v. La velocidad absoluta en 2 no es v2, pero nos conviene utilizar, veremos después, esta velocidad relativa, mientras que esta es la absoluta. Relativa respecto del movimiento de la pala, ¿no? Esta es absoluta respecto del sistema de referencia, ¿no? Este v menos v sub c es relativa respecto del movimiento del volumen de control. Las absolutas es respecto del sistema de referencia, ¿no? Luego vamos a empezar a resolver. Primera, ρ sale fuera de la integral. Velocidad. Vector velocidad en la entrada 1, v, en dirección x, menos velocidad del volumen de control en la superficie 1, omega por r en dirección x, por la normal, que es menos e sub x, por la integral de diferencial de S, que es la sección de entrada, ¿no? Seguimos con la superficie S2, ρ, por v menos v sub c, que es la velocidad relativa, que es v2, proyectado sobre la dirección normal, es v2, por la integral de diferencial de S por a, igual a 0. Y nos queda hacer este producto de aquí. Esto de aquí no es más que menos ρ por v menos omega por r por ex multiplicado escalarmente sobre sí mismo por a más ρ v2 por a igual a 0. Este producto escalar es 1, la a se nos va, la ρ se nos va, y de la misma forma que antes nos queda que v2 es igual a v menos omega por r, donde v2 es la velocidad relativa respecto del movimiento del volumen de control, respecto del movimiento de la pala. Cuidado con eso. Luego la ecuación de conservación de masa ya la tenemos. Vámonos a la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Para eso vamos a adaptar este volumen de control a la situación que nos ocupa. Velocidad absoluta en la entrada respecto de un sistema de referencia estático es v. A la salida, velocidad relativa v2. Velocidad del volumen de control, pues igual que antes, omega por r en dirección x. Omega por r en dirección x. Omega por r en dirección x. Y omega por r en dirección x. Bueno, y con esto pues resolvemos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿no? Que la tenemos aquí abajo. En los términos de la derecha, pues igual que antes, los términos de fricción en S1, S2 y superficie libre son 0 por las mismas razones que antes. Los términos de presión en S1, S2 y SL también son 0 porque la presión es la atmosférica, y las fuerzas básicas son despreciables también por la misma razón que en el vídeo anterior, ¿no? Luego, en la parte de la derecha, las únicas integrales distintas de 0 son las de las fuerzas de presión y viscosas en la superficie SP, ¿no? Que ya sabemos cómo se trata. En la parte de la izquierda, esto de aquí lo vamos a borrar, vamos a hacerlo de nuevo.
El término transitorio también es 0 por las mismas razones que antes, densidad constante, la velocidad dentro de ese volumen de control no varía con el tiempo, el volumen de control ni se hace más grande ni se hace más pequeño, por lo tanto la derivada temporal de todo eso es 0, el problema es estacionario. Seguimos resolviendo esta parte de aquí por las mismas razones que en la ecuación de conservación de masa. La integral en S sub P es 0 porque el flujo no puede atravesar esa pared y tampoco puede atravesar la superficie libre del líquido. Luego estas dos son 0 y las únicas distintas de 0 son la integral del término convectivo en S1 y S2 y todas estas fuerzas en la superficie de la placa. Pues vamos a poner esto un poquito más abajo y empezamos a resolver esta integral en S1. Comenzamos. En S1, densidad constante, sale fuera de ahí, vector velocidad en 1. El vector velocidad, módulo V, dirección X. Velocidad del volumen de control, ahora no es 0. Luego ahora tenemos que hacer el vector velocidad menos la velocidad del volumen de control proyectado sobre la normal, ¿no? Luego el vector velocidad, que es V en dirección X, menos el vector velocidad del volumen de control en la superficie 1, omega por R en dirección X, proyectado sobre la normal tiene dirección menos X con módulo unidad, por la integral de diferencial de S, que es la superficie de entrada. Luego ya desarrollamos esto de la misma forma que hemos hecho antes. Vamos con la superficie 2, ¿no? Que es la más interesante. Densidad del líquido sale fuera, tenemos aquí ρ. El vector velocidad, fijaos que esto es la velocidad relativa. Que esa es esta V2 de aquí, que la hemos mantenido de forma relativa, ¿no? Pero aquí necesitamos la velocidad absoluta. En la superficie 2, velocidad absoluta respecto de este sistema de referencia, ¿no? El que estamos utilizando en este problema. Esa velocidad absoluta, V2, no será más que la suma de la velocidad relativa y la velocidad del volumen de control, ¿no? Si lo despejamos de esta expresión, por ejemplo. Luego no será más que la velocidad V2, que la tenemos escrita aquí, más la velocidad relativa del volumen de control en esta superficie, que es omega por R en dirección X. Y eso se estará multiplicado por la proyección de la velocidad relativa, V2 sobre la normal, que es V2, por la integral de diferencial de S, que es el área, ¿no? Y todo eso, ¿a qué tiene que ser igual? A la suma de estas dos integrales en SP, que son, como hemos visto antes, igual a menos la fuerza que el chorro o el fluido ejerce sobre la pala. Eso en forma vectorial, ¿no? Esto sería igual a menos la componente X en dirección X menos la componente Y en dirección Y, como hemos visto antes, ¿no? Vamos a desarrollar estos términos que tenemos aquí. Por un lado, tenemos en dirección X menos ρ por V en dirección X de V menos omega R por EX por EX, que es 1 por A. Y por otro lado tenemos más ρ que multiplica a V2, que es, si nos vamos a la ecuación de conservación de masa, V menos omega R
por seno de alfa en dirección X más el coseno de alfa en dirección Y más omega por R en dirección X. Eso por V2, que es V menos omega R por A. Igual a menos Fx en dirección X menos Fi en dirección Y. Y de aquí podemos despejar, vamos a crear otra página, pues todo lo que tiene dirección X, que es esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, que lo he puesto mal, pues por un lado, ¿no? De forma que la fuerza en X, y ya cambiamos los signos, tiene que ser igual a ρ por V menos omega por R por A, eso por un lado, y por otro lado tenemos el signo menos que se va con este menos, ρ por V menos omega R por el seno de alfa, y esto de aquí, que es ρ, este pasa a signo menos porque es positivo, menos ρ por omega por R por V menos omega por R por A. Aquí este por este me deja un cuadrado y me deja una. Luego esta sería la fuerza en X. Esto, si lo desarrollamos, nos dice que ρ por V, ρ por omega por R. Luego aquí tenemos ρ por V por esto de aquí y ρ por omega por R restando por eso mismo de aquí. Luego la fuerza X, si sacamos factor común, será igual a ρ por V menos omega R por A por V menos omega por R más ρ por V menos omega por R al cuadrado por el seno de alfa por A. Luego Fx, esto por esto me deja un cuadrado, será ρ por V menos omega por R al cuadrado por A más ρ por V menos omega por R al cuadrado por A por el seno de alfa. Es decir, que la fuerza en X no es más que ρ por V menos omega por R al cuadrado por A por 1 más el seno de alfa, que si no recuerdo mal coincide con lo que nos ha salido en el problema anterior. Y las fuerzas en I, que nos las hemos dejado atrás, si volvemos a la ecuación, en esta parte de la izquierda no hay un término en I, en este segundo término de la izquierda sí que hay un término en I, que es este de aquí, y tiene que ser igual a esto de aquí. Luego, si ya quitamos los signos menos, sale que Fi deberá ser igual a esto de aquí, que está multiplicado por ρ por V menos omega R por el coseno de alfa por V menos omega R por A, que si no recuerdo mal también coincide con la expresión de la fuerza en I que nos ha salido antes, ¿no? Por lo que al final demostramos que independientemente de cuál sea nuestra elección del sistema de referencia, tanto si se mueve como si no, si somos consistentes en las ecuaciones de conservación, finalmente pues llegamos al mismo resultado, ¿no? Y con esto pues queda terminado el problema número 5 de volúmenes de control, ¿no? Que hemos resuelto para dos elecciones diferentes del sistema de referencia.